Gradiente de un campo escalar. Si tenemos definido un campo escalar A de X y Z en una zona del espacio, podemos definir la diferencial de A si la función es diferenciable y derivable mediante las parciales de A respecto de X por diferencial de X más la derivada parcial de A respecto de Y por diferencial de Y más la derivada parcial de A respecto de Z por diferencial de Z. En una dirección diferencial de R, puesto que naturalmente ese valor de la diferencial dependerá no solo del punto, sino además de la dirección y sentido en el que calculemos la diferencial. Podemos obtener esta diferencial mediante el producto de dos vectores, producto escalar, que son el gradiente de A definido por la derivada de A respecto de X por Y más la derivada parcial de A respecto de Y por J más la derivada parcial de A respecto de Z por K, y el vector diferencial de R que será diferencial de X por Y más diferencial de Y por J más diferencial de Z por K. Las componentes de diferencial de R en función de las variables, si tenemos aquí el sistema de ejes de referencia con los versores Y, J y K, pues tendrá desde el punto de vista geométrico, si esta es la componente Y, esta sería la componente X y esta sería la componente Z, paralelas a los tres ejes, diferencial de Y, diferencial de X y diferencial de Z. Pues el producto escalar de estos dos vectores, naturalmente, siendo gradiente de A un vector, aunque no le ponemos raya encima, que tengamos en cuenta que es un vector como se define aquí. Pues el producto escalar de gradiente de A por diferencial de R me define, como vemos, la diferencial de A. Si multiplicamos componente a componente, como se hace un producto escalar, pues obtenemos la diferencial de A. Vamos a definir ahora el operador nabla, un operador que me permite definir también el gradiente y tiene esta forma: derivada parcial respecto de X por Y más derivada parcial respecto de Y por J más derivada parcial respecto de Z por K. Esto, si se aplica como un producto simbólico a A, lo que obtengo, voy a ponerlo aquí, es precisamente el gradiente de A. Y digo producto simbólico porque naturalmente el A pasa a formar parte de cada uno de los sumandos que integran el operador nabla. O sea que esto sería la parcial de A respecto de X por Y, metiendo el A en cada uno de los sumandos, más etcétera. El nabla o el gradiente de una suma de campos, como en definitiva son derivadas, pues será igual
a la suma de los gradientes. Digo, exactamente, el gradiente de A más el gradiente de B. Y el gradiente de un producto de dos campos, para cada punto multiplicamos un campo A por un campo B, obtenemos gradiente de A por B más A por gradiente de B. Ponemos el punto de producto simbólico, no es un producto real, puesto que estamos multiplicando unos sumandos que en teoría no dicen nada si no tienen una función a la que se apliquen, que en este caso es la A la que se aplica. ¿Cuál es la dirección de gradiente y sentido de gradiente en un campo? Pues vamos a verlo. Si nosotros tenemos una superficie X escalar, y calculamos la diferencial de A sobre esa superficie, yo tengo aquí una superficie X escalar, y el elemento diferencial de R va a estar sobre esa superficie, tangente, teóricamente es tangente, pero bueno, es un elemento infinitesimal, podemos considerar que está en la propia superficie. Pues como diferencial de A va a ser calculado sobre puntos de la superficie X escalar, por ejemplo, A de X y Z igual a sub 1 constante. La diferencial de una constante es nula, no hay variación. Luego entonces resulta que si estamos aplicando el cálculo de la diferencial sobre un elemento de la superficie, en un punto de la superficie, y en la dirección que implica estar dentro de la superficie, resulta que la diferencial de A es 0. Luego en todos estos casos el gradiente de A, producto escalar por diferencial de R, es 0, puesto que diferencial de A es 0 para todo diferencial de R que esté dentro de la superficie. Luego entonces, ¿qué pasa con el gradiente? Pues que tiene que ser ortogonal a todos estos diferenciales de R que están sobre la superficie. Luego el gradiente de A es ortogonal a la superficie X escalar que pase por el punto donde estamos calculando el gradiente. ¿Qué sentido tiene? Pues el sentido es el de las AES o el de la función escalar creciente. Ese será el sentido del gradiente, de la función A. Bueno, vamos a ver ahora cómo podemos obtener la derivada de la función A o de la función escalar A en cualquier dirección dentro del espacio en el que está definida dicha función escalar. Si yo tengo que la diferencial de A es esto, pues en función de los módulos, ¿cómo será? Diferencial de A será igual al módulo de gradiente de A por el módulo de diferencial de R por el coseno de teta, siendo teta el ángulo que forma diferencial de R con el gradiente de A. O sea que yo tengo aquí gradiente de A y quiero calcular la derivada en esta dirección, pues como diferencial de R en cualquier caso, si este es el diferencial de R que estoy considerando, forma el ángulo teta con el gradiente de A, y diferencial de R módulo es la diferencial de la longitud de la línea en la que yo estoy calculando la derivada. Si yo paso diferencial de S al primer miembro, pasará dividiendo
Esto es la derivada de A respecto de S en esta dirección que forma un ángulo θ con el gradiente. Pues será igual al módulo del gradiente de A por el coseno de θ. Si eso es así, pues si yo defino una esfera cuyo diámetro sea nabla de A, como este ángulo es un ángulo recto, pues resulta que este segmento, que es la cuerda en el punto P donde estoy calculando la derivada, en la dirección que forma un ángulo θ con el nabla de A, esta cuerda precisamente es el valor de la derivada de A respecto de S. Naturalmente la derivada será máxima cuando el ángulo θ sea 0, o sea, en la dirección del gradiente la derivada es máxima. El campo escalar en el que estamos aplicando el gradiente define a través del gradiente un campo de vectores, un campo vectorial, porque a cada punto le hago corresponder un gradiente, que es un vector. Luego entonces hemos pasado de un campo escalar a un campo vectorial. Este campo vectorial de gradientes tiene alguna característica bastante interesante. Por ejemplo, la integral de línea o de circulación del campo de gradientes sobre una curva desde un punto a otro solo depende del valor de A en cada punto, en los puntos extremos, como ahora veremos. Si definimos la curva en el espacio entre los puntos P sub 0 y P sub 1, bueno, puede ser curva o puede ser una recta. En general una línea, las coordenadas de P sub 0 serían X sub 0, Y sub 0, Z sub 0, y las de P sub 1, X sub 1, Y sub 1, Z sub 1. En cada punto tenemos definido el vector gradiente de A y el vector diferencial de R. Diferencial de R siendo R el radio vector de la curva en la que estamos calculando la circulación. Entonces, la circulación entre P sub 0 y P sub 1 será la integral de nabla de A escalar, producto escalar por diferencial de R. Pero ¿esto qué es? El integrando es la diferencial de A. Luego esto es la integral entre P sub 0 y P sub 1 de la diferencial de A. Pero la integral de la diferencial de una función es la propia función. Luego esto será igual a A entre los límites P sub 0 y P sub 1. Y esto es igual a A de P sub 1 menos A de P sub 0. O sea, como vemos, la circulación entre los puntos P sub 0 y P sub 1 sobre cualquier línea solo depende del valor de A en los puntos extremos. Si queremos calcular la circulación a lo largo de una curva cerrada, será la integral nabla de A, producto escalar diferencial de R, entre los puntos P sub 0, P sub 0 y el propio punto P sub 0, porque tenemos que
hacer la circulación completa. Luego, ¿esto a quién será igual? Será igual a entre P sub 0 y P sub 0. Esto es A de P sub 0 menos A de P sub 0. Igual a 0. A la integral de línea o circulación de un campo de gradientes a lo largo de una curva cerrada completa es nula.